Jesucristo. La iglesia son todos los que creyeron en Dios. Entonces, cuando nos reunimos acá, somos el cuerpo de Cristo que se reúne para adorar y alabar a Dios. Esta noche vamos a ver una historia bíblica en el cual hay muchas promesas. Es un texto lleno de promesas y bendiciones para la familia, pero también en esas promesas hay requisitos, hay condiciones que Dios requiere de cada uno de nosotros. Entonces, y vamos a hablar de un hombre, fue muy conocido y es muy sabio, fue el hombre más sabio conocido en la antigüedad, pero como cualquier hombre humano es imperfecto, y al final este hombre, a pesar de su sabiduría, terminó desviándose de Dios. El único perfecto es Cristo, 100% hombre, 100% Dios, y él nunca le falló a Dios, él siempre fue fiel. Pero este hombre que le vamos a hablar esta noche, a pesar de su sabiduría, él cometió muchos errores. Y la enseñanza que nos deja esta noche a la familia es de cómo nosotros podemos aprender lecciones, de cómo dirigir nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, nuestras vidas, en base a las condiciones o requerimientos que Dios pide. El tema de esta noche se llama el pacto de Dios con la familia. La palabra de Dios siempre habla de pactos. Hay muchos pactos a través de la Biblia. Dice una alabanza que Dios es un Dios de pacto, que cumple sus promesas. Y sí es cierto. A la luz de la palabra de Dios vamos a ver como un Dios que hace pacto y cumple las promesas. Pero al final, nosotros, el hombre, es que termina siéndole infiel a esa promesa. Vaya a sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Conforme al encuentro, le suplico por favor que nos pongamos en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 11 y 12. Conforme al encuentro, le suplico que me dé un fuerte amén. Lo tenemos todo, hermanos. Crónicas 7, versículos 11 y 12. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Oramos juntos. Padre bendito celestial, te suplicamos esta noche que añades una doble bendición a tu palabra. Así también te pedimos que hables a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, Señor. Que podamos atesorar esa palabra que tú traes para nosotros esta noche y la podamos poner en práctica en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Señor amado, te suplico que las mentes y corazones de mis hermanos estén dispuestos y receptivos a tu palabra, Señor. A la palabra que tú traes y no el hombre, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mis labios. Toma el control de mi mente, Señor. Dame gracia y sabiduría para poder hablar de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, usa mis labios para edificar tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El pacto de Dios con la familia. Y vamos a hablar del hombre más sabio, Salomón, el rey Salomón. Pero vamos a ver cómo este hombre sabio cometió errores grandes que al final su familia y su reino cayeron.
y se vieron destruidos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es como un contrato en el cual hay dos personas. Hay una promesa sujeta a juramento, mediante el cual una parte solemnemente se compromete a servir a otra de manera específica para el cumplimiento de la promesa. Pero depende de quién la promete, cumple con ciertas condiciones. Se lo pongo más fácil. En su póliza de seguros, en cualquier contrato que usted haga o tenga, hay cláusulas de rescisión del contrato, cláusulas donde se puede prescindir del contrato. Hay también condiciones dentro de ese contrato, cláusulas de rescisión, condiciones, y hay ciertas advertencias de lo que usted sí puede hacer y no puede hacer con ese contrato. En el fútbol se habla mucho que los jugadores pactan jugar con un equipo o firman un contrato, pero en cada contrato siempre hay una cláusula de rescisión. Entonces la Biblia siempre es una Biblia que habla de pactos, del pacto de Adán, donde Dios le dice que todo lo que está allí puede comer, pero menos los del árbol de la sabiduría, y le da a Adán para que él administre toda la tierra. Luego viene el pacto de Abraham, el padre de la fe, donde le dice Dios a Abraham que lo va a sacar de su tierra y su parentela y le va a dar una gran nación. ¿Cuál es el pacto? Dios le dice: te voy a dar una tierra y una gran nación. Pero ¿cuál es la condición? Abraham tenía que salir de su tierra y su parentela. Luego venimos con el pacto de Noé y su familia, donde Dios promete salvar a su familia. Y después de que ha matado a la humanidad con un diluvio, le promete, le hace un pacto con Adán, que es el arco iris. Para muchos el arco iris representa otra cosa, pero el arco iris, hermanos, bíblicamente representa el pacto que Dios no destruiría la humanidad con agua otra vez, pero que después de una lluvia todos vemos un arco iris. Esa es la señal del pacto que le dio a Noé. Y luego vemos el pacto con Moisés, donde le dice que van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Y luego viene el pacto con David, que vamos a ver esta noche, y luego con Salomón. Entonces Dios en la Biblia siempre es un Dios de pacto. Y el pacto más, el último y el más grande, es el que dio a su Hijo unigénito para que usted y yo fuéramos salvos. El pacto más grande que ha habido en la Biblia en la humanidad es el de Jesucristo, donde Dios le dijo, pactó con la humanidad: les voy a dar mi Hijo en sacrificio para que su sangre, para que sus pecados sean salvados. Él llevó en la cruz todos sus pecados y todos mis pecados, y todos fuimos lavados con la sangre de Cristo. Pero Él tuvo un pacto: les voy a dar a mi Hijo. ¿Cuál era la condición? Que aquel que cree, que confiesa y se arrepiente de sus pecados, será salvo. Esa es la palabra de Dios, que Dios más es fiel y justo, que siempre permite el arrepentimiento. Entonces el pacto más grande fue con Jesucristo. ¿Y por qué les hablo de pacto? Porque esta noche vamos a ver el pacto de Dios con Salomón. ¿Cuáles fueron las condiciones que Dios le puso a Salomón? ¿Cuáles fueron los requerimientos, los requisitos para que ese pacto pudiera tener validez? En un pacto, en un contrato de laboral, hay dos personas: está el empleador y está el empleador, que es el patrón, y está el empleado. Cuando una o dos de las partes infringe ciertas condiciones o cláusulas, o usted decide ya no trabajar para esa compañía o lo despide. Cuando empleado hemos infringido ciertas normas de trabajo y hemos infringido las pólizas de la compañía o las cláusulas del contrato laboral, entonces dicen ya no vamos a prescindir de sus servicios. Siempre tienen que haber dos personas. Entonces esta noche vamos a ver cómo Dios con Salomón hizo un pacto, el mismo pacto que hizo con su padre. Y vamos a ver cómo David fue un ejemplo para Salomón. Y Salomón fue prosperado mientras él hizo las cosas bien. Pero cuando se desvió, comenzaron a salir las cosas mal y su reino fue destruido. Primero hemos leído ahí Crónicas 7, versículos 11 y 12.
Dios le permitió a Salomón construir un hermoso templo donde se adorara continuamente su nombre, pero Dios en su divina sabiduría, en su omnisciencia, su atributo que dice que todo lo sabe, Dios le advierte al pueblo de Israel y le advierte a Salomón cuáles serían las condiciones para que ellos serían bendecidos. Y Dios le hace saber a Salomón que está agradecido por el templo que ha hecho. Hasta el momento existe ese templo, que es la mezquita de Omar, o la cúpula que le llaman ahorita en Jerusalén. Pero Dios le dice a Salomón que más que templos grandes hechos de materiales, yo quiero corazones, corazones bendecidos, corazones restaurados, corazones obedientes a mi palabra. En el Nuevo Testamento dice que el templo ya no son las 4 paredes, ni el templo que está en Jerusalén. El templo somos cada uno de nosotros, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces ya el templo ya no es esa estructura, sino que es nuestro cuerpo, nuestra alma. Entonces Dios le dice a Salomón que está muy agradecido por el templo que le ha hecho, pero que él prefiere corazones restaurados, él prefiere corazones humillados, él prefiere familias humilladas ante Dios. Y le dice cuáles son las condiciones que podría perder o ese pacto prescindir. Y una de las cosas que le dice a Salomón es que no se desviara. Dice: Salomón, aquí está el pacto, pero estas son las condiciones. Y una de las condiciones es que no te desvíes hacia otros dioses. Y vamos a ver cómo más adelante el rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, cae en idolatría. Primeramente se casa con la hija de Faraón y la lleva. Después se casa con una serie de mujeres, termina levantando dioses de Astarot. Se volvió un idólatra, se desvió, las mujeres lo desviaron. Pero Dios le dio a Salomón una familia, Dios le dio a Salomón un templo que edificar. Pero Dios nos ha dado a usted, a mí, a cada uno de nosotros, una familia que construir, una familia que edificar, una familia que todos los días se tiene que edificar con amor, con paciencia, con gozo, con disciplina. Entonces, Dios le ha dado un hogar donde usted puede edificar, donde usted puede construir en base a la palabra de Dios. Y por eso el tema de esta noche, el pacto de Dios con la familia. ¿Cuál es el pacto que Dios quiere con la familia y cómo ustedes pueden edificar a su familia? Entonces vamos a ver cómo Salomón, su padre, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y él comenzó bien, pero se desvió. Y vamos a ver cómo él infringió ese pacto. Primero vamos al primer punto que quiero que toquemos, es los beneficios de caminar conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice ahí, 7 de 11 al 12. ¿Lo tenemos? Ahí donde estábamos, segunda de Crónicas, versículos 7, 11 y 12. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, o sea el templo, y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Salomón no solamente recibió la bendición de Dios para poder edificar un templo, sino que dice: el templo y su casa fueron prosperados. Cuando usted y yo seguimos la voluntad de Dios, buscamos a Dios, y ahí vamos a ver más adelante cómo las condiciones de buscar a Dios. La iglesia es edificada, su casa es prosperada y bendecida. En los tiempos de Salomón fue de los tiempos de mayor prosperidad de Israel. Fueron tiempos de riqueza, fueron tiempos de lujos. Israel fue poderoso. David fue un guerrero, pero fue un hombre que buscó de Dios. Salomón fue un hombre de paz. Salomón no fue a la guerra, pero edificó muchas cosas. Él fue un constructor.
David fue un hombre que además de ser un guerrero era un cantor. Por eso dice el tabernáculo de David, el tabernáculo de la adoración. David fue un adorador. Salomón fue un edificador. Hizo grandes cosas. Y mientras estuvo bajo la voluntad de Dios, fue prosperado no solamente el templo, sino que también ahí dice, también su propia casa fue prosperada. Cuando la familia, los padres comiencen a seguir la voluntad de Dios, no una religión ni una denominación, a Cristo, a Cristo. Cuando en los hogares comenzamos a seguir la cruz y saber el significado que tiene la cruz. Esa cruz significa que alguien murió, sufrió por mis pecados, por sus pecados, por los de sus hijos, sus nietos y toda la familia. Entonces, siguiendo la voluntad de Dios, los planes de Dios, Salomón construye y edifica un templo, bendecido grandemente en su reino y en su propia casa. Mire los beneficios de seguir la voluntad de Dios, los beneficios de escuchar a Dios. Es bendecido en su iglesia, es bendecido en su propia casa. Dios escuchó la oración de Salomón, que estaba agradado con la actitud del corazón de Salomón, porque Salomón buscó darle lo mejor a Dios. Eso se llama excelencia. Ahí le dice que este templo excelso, el templo de Salomón, ha sido siempre los grandes templos más bellos, grandes y lujosos que ha tenido Israel, donde habían paredes bañadas de oro, literalmente. Luego viene Zorobabel, luego viene en los templos de Jesús, con Herodes lo vuelven a levantar ese templo y aún existe ese templo en Jerusalén. Pero jamás tuvo la majestuosidad, la belleza y el lujo que tuvo el templo de Salomón. Fue único. Entonces Dios le agradece a Salomón la actitud del corazón. Mire bien, lo importante para Dios es la actitud. No importa qué tanto usted hace por Dios, es con qué actitud usted lo hace para Dios, con qué disponibilidad de su corazón decide hacer algo. Entonces dice que Dios reafirmó el pacto con Salomón que había hecho con David, pero le recordó a Salomón la responsabilidad de cuidar su corazón con diligencia. Dios le dije, como hice el pacto con David, lo voy a hacer contigo, pero cuida tu corazón de desviarte por dioses ajenos. Y Salomón, el hombre más sabio del mundo, se desvió. Hizo alianzas con Egipto, que el Egipto representa el mundo. Egipto representaba esclavitud. Y Salomón se casa con la hija de Faraón. Y Dios de antemano le está diciendo que no desviara su corazón. Le recordó de caminar y obediente. Si Salomón obedecía la palabra de Dios, su reino y su trono serían estables. Y Dios bendecía a su pueblo y a su familia. Pero si Salomón desobedecía, después también sus hijos, las bendiciones serían retiradas y sacaría al pueblo de la buena tierra y lo quedaría en ruinas. Y ese templo tan grande sería un ejemplo de incredulidad. Dios le dice a Salomón, escuche bien esta palabra muy importante que vamos a usar esta noche: sí, sigue los caminos de tu padre, sí, guardas tu corazón, sí, sigues la voluntad de Dios, sí, me obedeces, tu trono será estable, tus hijos serán bendecidos, tu familia será bendecida, serán una nación próspera. Pero sí, ¿qué significa el sí? Que si lo haces, que si sigues. ¿Por qué pone la palabra de Dios? Es tan perfecta que los predicadores no necesitamos tanto hablar. Dice el sí, siguiere los pasos de tu Padre. ¿Por qué Dios se lo está diciendo? Porque Dios en su omnisciencia todo lo sabe, con su omnipotencia, todopoderoso, sabe que como hombres, como seres humanos, vamos a fallar en cualquier momento. No somos perfectos. Ni el predicador más grande del mundo. El único perfecto es Cristo. Y a Él sea la honra y la gloria.
Pero Dios le estaba diciendo a Salomón que si él seguía los caminos de su padre, él sería bendecido y sus hijos, sus nietos serían bendecidos. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo lo aplico a mi casa, a mi hogar, a mi familia? Cuando los padres comiencen a buscar de Dios, cuando los padres se mantengan buscando a Dios, sin importando las circunstancias, los problemas, las dificultades, lo que diga, lo que no diga el hermano, cuando los padres vean el blanco perfecto que es Cristo, van a comenzar a ser bendecidos. ¿Qué le dijo a Salomón? Tu reino va a ser estable, pero si te mantienes como tu padre. Es un asunto de relación con Dios. No es un asunto de religión, un asunto de una relación con Dios, que no importando la dificultad, no importando la adversidad, cuando los padres comiencen a buscar a Dios de corazón, las familias van a ser bendecidas, sus hijos van a ser bendecidos. Dice que las bendiciones alcanzarán hasta la última generación. ¿Qué significa, padres de familia? Que si ustedes buscan a Dios de corazón y si ustedes mantienen los caminos de Dios, sus hijos, sus nietos, los hijos de sus hijos, los tataranietos, van a alcanzar esa bendición. Como les digo, el Evangelio no es de seguir una denominación, a una iglesia o a un pastor. El Evangelio es de seguir al único perfecto, que es Jesucristo. Y que todo lo que yo hago, y si yo estoy este día, viernes de milagro, estoy aquí porque necesito de Dios, porque necesito que Cristo me haga un milagro. Entonces ahí comienza la bendición, y eso se lo dijo a Salomón. Primera de Reyes 2. Primera de Reyes capítulo 2, mire, casi las mismas palabras, pero en otro contexto. Primera de Reyes capítulo 2, versículos 2 y 3. Lo tenemos. Vamos a leer desde el 1. Lo tenemos, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo de todos en la tierra, yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea que iba a morir. Esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová las palabras que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí, con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, el trono de Israel. Es un padre aconsejando a su hijo antes de morir. Es un padre, es el rey David aconsejando a Salomón. Y si usted lee el texto, son promesas grandes. Es un padre diciéndole: imítame o trata de hacer como yo hice. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? A ver los varones, ¿cuántos padres de familia que tengan hijos acá? Pregunto, ¿ustedes se consideran dignos que sus hijos los imiten? ¿Ustedes se consideran dignos que sus hijas digan: yo quiero ser como mi padre, yo quiero ser como él? ¿Qué le está diciendo David a Salomón? Trata de ser como yo fui. Hace poco subí en Facebook una predicación del pastor general de hace como 10 años. Se titula: no sean como vuestros padres. No sean como vuestros padres. Porque muchos hijos
de creyentes de años en el Evangelio no quieren saber nada del Evangelio por el testimonio de sus padres en las casas. Muchos hijos no quieren saber de Dios porque ven a su padre. Y esa prédica me tocó porque comienza a hablar el pastor general. Comienza a decir: padres, son dignos que sus hijos quieran, los imitan. ¿Se creen ustedes dignos que sus hijas sigan sus pasos? ¿Qué le está diciendo David a Salomón? Sigue los pasos que yo tuve. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso le está diciendo a Salomón. Lo está aconsejando el padre antes de morir. Le está diciendo: hijo, sea así. Es una realidad que muchos de nuestros padres no fueron el mejor ejemplo. Muchas veces hasta los avergonzamos de nuestros padres. Pero no tenemos por qué juzgarlos como ellos fueron, porque dice la Biblia que honre a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con promesa. Pero yo recuerdo que mis padres siempre me dijeron: vete a decirme, haz como nosotros, dice, nunca vayas a hacer esto. No hagas lo que yo hice. Me decía: no vayas a tomar. Fíjate con la mujer que te vas a casar. Tené cuidado en hacer esto. Mira a tus hermanos. Y ellos me comenzaban a decir muchas cosas que él hizo, como diciendo: todos los errores que he cometido, tú no lo hagas. Él no me dijo: seas como mí. No, porque él sabía que no había testimonio de decir. Vinieron a conocer los caminos de Dios ya a los 40, 50 años. Tu ley. Pero ellos decían: esto no cometas. Igual Salomón le está diciendo ahí: mira, hijo, esto no vayas a hacer. Ahí le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Quiere decir, trabaja. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. ¿Qué le está diciendo Salomón? Sigue lo que la palabra de Dios dice. La ley de Moisés es el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. ¿Qué le está diciendo Salomón? Sigue la palabra de Dios, sigue la ley como está escrita para que te vaya bien. Y cuando conforme tú hayas escudriñado la palabra de Dios, te va a ir bien. Y le dice que Dios te va a prosperar en todo lo que hagas. Es como que usted le dice a sus hijos: hijo, si te portas bien en la escuela y si haces las tareas y estudias, vas a sacar pura A, y en todo lo que hagas en tu vida vas a ser hombre de éxito, porque te va a gustar sacar buenas notas, porque te va a hacer estudiar. Eso le está diciendo a Salomón, a David, a su hijo. Y el 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino y andaren delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. ¿Qué le está diciendo? Que si tú sigues estos consejos, el reino va a ser estable, el reino va a ser bendecido. Pero ¿qué pasó más adelante? Al morir Salomón, vinieron sus hijos, comenzó la visión de reino, y todos los hijos que siguieron a Salomón, los reyes de Israel después de Salomón, nomás hubieron como 2 o 3 que fueron buenos. De ahí todos hicieron lo malo ante Dios. Y la Biblia es clara, dice: hicieron lo malo ante Jehová, hicieron lo malo ante Jehová. Solo reyes como Josías, como Josafat, fueron tal vez los más rescatables. Pero además, después que muere Salomón, su descendencia es lo peor. Y ya aquí se lo estaba hablando David. Veamos 2 de Reyes 9. 1 de Reyes 9, perdón. Ya David había hablado con su hijo Salomón, pero ahora es Dios que está hablando con Salomón. 1 de Reyes, capítulo 9, lo tenemos.
Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como lo hacía en Gabón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Le está diciendo Salomón: gracias, escuché tu oración, voy a estar en el templo todos los días, pero aquí vienen las condiciones. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Ahí está la condición, pero ahí viene la bendición. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, a tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Qué le está diciendo? El mismo pacto que hice con tu padre, lo estoy haciendo contigo. Pero si tú haces lo que tu padre hizo, que siguió mis estatutos, mis mandamientos, que fue hombre conforme al corazón de Dios, no faltará descendencia tuya en el trono de Israel. Pero mire lo que dice, aquí está la advertencia, mire lo que le dice en el 6. Mas si obstinadamente os apartéis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardéis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueseis y sirvieseis a dioses ajenos y los adoréis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que le he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí. Israel será por proverbio, refrán de todos los pueblos. Dios viene y habla con Salomón y le dice: si tú haces lo que tu papá hizo, que siguió la palabra de Dios y todo eso, tu trono va a ser estable. Nunca va a faltar hijo tuyo, nieto tuyo, siempre van a ser bendecidos. Pero mire la palabra que usa Dios: más sí. Volvemos al sí. O el verbo to be dice ser o estar. Si obstinadamente os apartéis de mí, vosotros y vuestros hijos. ¿Qué le está diciendo Dios? Salomón, tu reino va a ser bendecido y prosperado como nunca. Y tu descendencia también va a ser bendecido, pero si sigues los mandamientos de tu padre. Pero si obstinadamente dejas a Dios o te desvías, todo va a ser una desgracia en Israel. ¿Cómo lo aplico a este tiempo? Dios quiere bendecir a los padres y hay promesas de Dios para la familia. Hay promesas, hay bendiciones. Pero cuando los padres comienzan a alejarse de Dios, cuando los padres comienzan a desviarse de los caminos de Dios, comienzan los sufrimientos, comienzan los problemas, comienzan las dificultades. Cuando los padres comienzan a seguir a Dios, comienza la familia a ser bendecida. Lo mismo que le dice Salomón, le dice Dios a los padres esta noche: que si buscare de Dios, van a ser bendecidos. Pero si obstinadamente no les importa nada a Cristo, entonces, y si se desvían de las cosas de Dios, ahí van a estar las consecuencias. Ahí están las condiciones que le pone Salomón, el Señor a Salomón. Y habla a Dios con Salomón y dice: estas van a ser las consecuencias. Y sabe que todo lo que Dios le dijo a Salomón, todo pasó. ¿Por qué? Porque el corazón de Salomón se desvió hacia dioses ajenos. Por causa de las mujeres, él comenzó levantando ídolos a Baal, a Astarot, a los fenicios. Entonces, cuando el corazón de los padres se desvía de Dios, vienen las consecuencias, vienen las dificultades. De entre los atributos de Dios
Me gusta y siempre hablamos de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, unos atributos, del amor de Dios, de la paz de Dios. Pero se nos olvida que entre los atributos de Dios está la ira de Dios. Dios es un juez justo. Un juez justo va a hacer que alguien se pase el semáforo en rojo y cometa un accidente y no le va a dar un ticket, o lo va a perdonar. Y eso es justo, hermano. Dios es misericordioso, que está atento al clamor, pero también un juez justo no va a permitir iniquidades. Entonces, le está diciendo a Salomón que si tu pueblo, tus hijos me buscan, yo los voy a bendecir. Pero si comienzan a hacer cosas que no son agradables a Dios, van a venir las consecuencias. Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que le he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré delante de mí, y Israel será proverbio y refrán de todos los pueblos. Y más adelante dice que hasta se burlarán. Y todo eso pasó. Dios le estaba advirtiendo que el pacto era ese, el pacto de Dios con Salomón, y que se mantuviera, que iba a ser bendecido, y le puso las condiciones, le advirtió de lo que no podía hacer. El pacto de Dios que tiene con la familia es que le busque, que le adore, que le siga. Jesucristo ya dio su sangre por nosotros en la cruz. Ya es un pacto. Nosotros nomás tenemos que hacer que seguir lo que Cristo ha dicho, su palabra. Miremos el siguiente punto: las condiciones para recibir las promesas y bendiciones de Dios. Estas son las condiciones. Vámonos ahí al capítulo 7 siempre, segunda de Crónicas 7, versículos del 13 al 14. Las condiciones para recibir las promesas y las bendiciones de Dios en la familia. Estamos hablando de un pacto, y entre un pacto hay condiciones. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículos 13 y 14, ¿lo tenemos, hermanos? Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré la tierra. Estas son las condiciones. Este versículo, este texto muchas veces lo han usado como promesas, pero más que promesas son condiciones que Dios le está dando a Salomón. Dentro de ese pacto le está diciendo: estas son las condiciones. Primera condición: Dios expone a Salomón los requisitos y condiciones para que el pueblo de Israel recibiera las bendiciones. Estas son las condiciones que Dios le pone para que ellas puedan ser bendecidos y que pueda ser un reino prosperado, una familia bendecida. Número 1, humillarse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Humillarse. Pero ¿qué es humildad, hermano? Muchos decimos humildad. ¿Qué es humildad? ¿Qué es humillarse ante Dios? Él quiere que su pueblo esté dispuesto totalmente a humillarse voluntariamente. Humillarme ante Dios, hermano, significa rendirme ante Dios. Humillarme ante Dios significa dejar mi orgullo, mi arrogancia. Significa aceptar que dependo única y exclusivamente de Dios. Humillarnos ante Dios significa que la autosuficiencia no existe en mí, que todo lo que yo hago o emprenda depende de Dios, que mis fuerzas no son mías sino que son de Dios. Humillar significa depender absolutamente de Dios, rendir mi intelecto, mi orgullo, todo ante Dios. Dice la palabra de Dios allá que Dios ve de cerca al humilde y de lejos al altivo. Humillarse ante Dios quiere decir rendirle mi alma, mi corazón y todo mi ser.
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Eso es humildad. Humillarnos significa decirle, Señor, este problema, esta dificultad en mi familia, yo no puedo. Pero en tus manos sé que sí voy a vencer. Señor, este problema, ya sea económico, familiar, de salud, emocional, espiritual, lo que sea, Señor, te lo entrego en tus manos. Pelea tú por mí. Sin ti no soy nada. Dice Isaías allá que no temas porque Dios está contigo. Humillarnos significa decirle al Señor, yo no soy nada, tú eres el poderoso. Humildad significa arrodillarse ante Dios y decirle, Señor, aquí está ese problema, aquí está esa dificultad, aquí está esa petición. Con mis fuerzas no se va a lograr nada, pero con tus fuerzas voy a ser más que vencedor. Esa es humildad. Él quiere que aceptemos nosotros que Él tiene el control. Humildad significa que ya no tengo yo el control de las cosas, sino que Él tiene el control de todo sobre mi familia. Humildad significa, Señor, aquí está el problema de mi familia, tomas tú tomando el control. Porque mi sabiduría humana, ni con la psicología humana, yo no voy a hacer nada. O sea, tu mano poderosa obrando en mi familia. Siguiente punto. Lo que le pide ahí es oración. Mire lo que dice. Y oraren. Oración. Oración significa hablar con Dios. Hablar con Dios. Oración significa presentar nuestra familia delante de Dios. Cuando en la familia, en los hogares comiencen a hablar con Dios, a poner sus hijos delante de Dios, vamos a ver familias bendecidas. Cuando en la familia, lejos que desean gritos o pleitos, se comienza a oír un clamor en el hogar, se van a comenzar a ver las bendiciones. Clama a mí y yo te responderé. El ejemplo mejor que tenemos es de Job. Job todos los días salía a poner a sus hijos delante de Dios. Y la vez pasada predicamos sobre eso. Job todos los días ponía a sus hijos y decía, por si han pecado, Señor, bendícelos. Todos los días Job rendía adoración y sacrificio a Dios por sus hijos. Lo primero que hacía Job es poner a sus hijos delante de Dios. Muchos de sus hijos van a la escuela, a la universidad. ¿Qué garantiza quién los van a guardar o sus hijos van a ser cuidados? Es que Dios va a estar obrando sobre ellos. Pero para eso es necesario que los padres comencemos a hacer esa función sacerdotal, a interceder, a orar por la familia, a interceder por nuestras esposas, por los esposos, por los hijos, por los nietos. Cuando en el hogar se comience a ver la función sacerdotal, ahí van a comenzar a ver las bendiciones. Estamos en un mundo, hermano, difícil, donde uno sale a la calle y solo sabe que por la voluntad de Dios o por la misericordia de Dios vamos a volver. Pero cualquier cosa puede pasar en la calle. En las escuelas se están viendo muchas cosas duras. Se está ingresando a escuelas muchachos armados, literalmente armados. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué razón? Allí es donde la mano poderosa de Dios va a obrar. Pero ustedes necesitan cada mañana presentar delante de Dios a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia. Eso es lo que le estaba diciendo, oración. Que todos oran por las bendiciones. Mira el siguiente punto lo que dice. ¿Qué más le pidió? Buscar en mi rostro. Mira lo que dice ahí. Y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos pasos. ¿Qué es buscar del rostro de Dios? Buscar es que todas las mañanas en oración ponga a mi familia. Buscar del rostro del Señor es de buscar ardientemente leer la palabra de Dios. El buscar de Dios no solo significa venir un domingo o un viernes a la iglesia. El buscar de Dios es todas las mañanas, cada día, un devocional. 5 minutos, 2 minutos deje. Ahorita que tenemos teléfonos de última generación,
baje una Biblia, lea un texto. Muchas de las predicaciones que yo he dado aquí ha sido porque en la mañana Dios me hablaba y en ese texto Dios me ha dejado enseñanzas. Eso es buscar el rostro de Dios, buscar su voluntad. No importa la enfermedad, no importa lo que sea. Y mire lo que dice más adelante: buscar en mi rostro es descansar en Dios y en su misericordia. Y el cuarto: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando dice abandonar los malos caminos, se está refiriendo al estilo de vida que cada persona, con nuestras actitudes y pecados. Cuando los alejemos de los malos caminos como el egoísmo, la murmuración, los pecados sexuales, las relaciones fuera de matrimonio, el adulterio, entonces Dios va a comenzar a responder nuestras oraciones. Hermano, Dios es amor y misericordia, pero Dios no puede ser burlado, y Dios está atento a escuchar nuestro clamor, nuestra petición, pero también quiere que nos presentemos delante de Él limpios, delante de Él con corazones sinceros. A veces muchas de las oraciones nuestras no son escuchadas porque hay cosas dentro de nuestra vida que tenemos que dejar. Yo como predicador tengo cosas que dejar en mi vida para que Dios me use. Todos tenemos, usted sabe cuál es lo que usted tiene, eso que está estorbando la comunión con Dios. Dice, buscar en mi rostro, y dice entonces, oiré desde los cielos. Imagine, va a oír desde los cielos su oración. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar es sinónimo de restauración. Sanar es sinónimo de hogares restaurados, familias bendecidas. Sanar es sinónimo que matrimonios victoriosos. Sanaré la tierra. Vamos al siguiente versículo, mire lo que dice: las promesas, bendiciones y beneficios del pacto. Segunda de Crónicas 7:15. Mire lo que dice ahí en versículo 15 al 16. Ahora están abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Ya Dios puso las condiciones para que respondan nuestras oraciones. Y mire lo cuáles son los beneficios, las promesas de Dios del pacto. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Qué promesa más linda que Dios le diga: escucharé tus problemas y estaré atento a tu oración. Salomón fue un rey que Dios le dio todo lo que le pidió. Todo lo que Salomón le pidió a Dios se lo dio, porque estuvo atenta a la oración. Fue parte del pacto con Dios, que mientras Salomón se mantuviera en los caminos de Dios, iba a escuchar su clamor, sus oraciones. Estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos a la oración. Cuando seguimos a Dios y cumplimos las condiciones del pacto, los requerimientos, nuestras oraciones van a ser comenzar oídas. Nuestros problemas van a ser escuchados por Dios. Y entonces comenzaremos a ver milagros, prodigios, milagros de sanidad en los hogares, milagros de familias restauradas, milagros de familias bendecidas, y no solo espiritualmente, sino en todo. Y después dice en el 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón está allí para siempre. Mire lo que dice Dios. Las promesas del Señor siguen, hermano. Las promesas del Señor, Dios es un Dios inmutable que no cambia. Las promesas de Dios están ahí en cualquier dificultad.
pero es fundamental la obediencia. No importa qué enfermedad tan grande, no importa qué dificultad tan problema, para Dios no hay nada imposible, no hay problema grande para Dios. Pero cuando Él escucha la oración, comienzan a cambiar las cosas. Cuando comenzamos a hablar con Dios, la fe se comienza a activar. Y conforme a la voluntad de Dios, los milagros comienzan a suceder. Solo está diciendo Salomón, ahí estaré. Mire lo que dice el 17 más adelante. Las advertencias de olvidar y dejar el pacto. Versículo 17 al 20. Ya Dios le dio las promesas que va a escuchar sus oraciones. Pero estas son las advertencias y condiciones del pacto. Versículos del 17 al 20. ¿Lo tenemos? Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con tu padre, diciendo, no faltará varón que gobierne Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Dios le está advirtiendo a Salomón lo que podría pasar, que si ellos se alejaban de Dios. Dios le está diciendo a Salomón que como padre, cuáles serían las consecuencias que pasarían. Que si él se mantenía en las cosas de Dios, su descendencia iba a mantenerse en el trono, iba a ser bendecida. Que si él cumplía el pacto que tenía con las condiciones que él puso, él estaba advirtiendo que si se apartaban de Dios, él también se iba a apartar de él. Hermanos, dice allá en Juan que apartados de Dios nada podemos hacer. Cuando nos comenzamos a alejar de Dios es cuando comenzamos a ver dificultades. Después que crecí en un departamento de jóvenes, una familia cristiana, al llegar aquí, no busqué una iglesia, hermano, es mentira. Busqué una discoteca o una licor. Pero en el tiempo que estuve ahí, quiero decirle que solo pasaron cosas negativas en mi vida, que hasta el momento me marcan. Problemas legales, accidentes. Después que había escuchado la palabra de Dios, hice cosas que estaban en contra de Dios. Esta noche, hermano, más que una prédica, quiero decirle que cuando comenzamos a ser fieles con Dios, como comenzamos a seguir el pacto con Dios, no estoy hablando de fieles en dinero ni pacto económico, estoy hablando de pacto del corazón. Cuando comenzamos a pactar con Dios una relación íntima, a seguir sus estatutos, comenzaremos a ver cambios en nuestra familia, en nuestras vidas. Comenzaremos a ver las bendiciones. Comenzaremos a ver cosas que nunca imaginamos que tendríamos. Cuando yo andaba fuera de los caminos de Dios, pasaba hasta 1 mes, 2 meses sin trabajar. Y desesperado por pagar la renta. Una serie de problemas. Hoy le pido al jefe que me dé un día para descansar, un sábado para ir a una clase. ¿Por qué? Porque ya no soy yo quien tiene el control de la situación, sino que Dios, el que está bajo control de todo. Entonces Dios le está diciendo a Salomón que se dejaran saber de los dioses. Salomón terminó siendo un hombre idólatra. Él y sus hijos se alejarían de Dios, se perdieron. ¿Cómo podemos entender que un hombre tan sabio y de una riqueza grandiosa como la de Salomón pudo haberse caído en las trampas de la idolatría, del poder, de la prosperidad y la sexualidad? Salomón fue un hombre muy sabio. Él escribió salmos, escribió proverbios, Eclesiastés. Salomón, el gran predicador. Pero Salomón como hombre falló, porque la prosperidad, el poder y la sexualidad, las mujeres los desviaron. Salomón fue aquel tipo de hombre que no discriminaba raza ni religión. Lo que le importaba era la falda.
Salomón se casó con la mujer de Fenicia, se casó con los de Faraón y a todas, con los de Amón y a todas las esposas que tenía, le iba levantando un altar. Un hombre que había sido conforme al corazón de Dios como su padre, su hijo viene a hacer lo contrario. Y si usted lee la Biblia más adelante, dice que se casa con la hija de Faraón y dice, no, al templo no la voy a llevar, mejor le voy a hacer una casa para que esté allí, porque ahí está el arca sagrada, ahí está todo lo sagrado de David y Dios. No puede llevar a esta mujer egipcia a la casa de Dios. Salomón entendía y comprendía que lo que estaba haciendo era malo. Él sabía que no tenía alianzas con Egipto ni con otra nación idólatra, que el único Dios verdadero que tenía que adorar era a Jehová de los ejércitos. Pero Salomón, las mujeres le desviaron su corazón. Pero no es tanto las mujeres, hermano, sino porque él no siguió el pacto que tenía con Dios. Él no siguió la voluntad de Dios. Y con eso termino, 1 Juan 3:21. Primera de Juan, carta de Juan 3:21. Primera de Juan 3:21. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 3:21, es casi al final de la Biblia. Amén. Mire lo que dice, si no aquí se lo leo yo porque el tiempo se nos fue. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y el 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pidamos, Él nos dará, dice, porque guardamos sus mandamientos. Yo no sé si esta noche usted entendió el contexto bíblico, o tal vez la predicación no fue muy explicativa, pero solo quiero decirle dos palabras. Padres de familia, cuando ustedes comiencen a buscar de Dios, a seguir de Dios, a tener ese pacto con Dios, no con una religión, no con una iglesia, no con una nación, con Dios, con Cristo. Cuando ustedes y yo seamos ejemplo a los hijos, nuestras familias van a comenzar a ser bendecidas. Los hogares van a comenzar a ser restaurados. Sus hijos van a ver las bendiciones que quizás ustedes nunca vieron. Yo ahorita estoy viendo las bendiciones que jamás que a mi padre hubiera visto. Andar en un carro, vivir en este país, ir a donde quiera, comer lo que queramos. Esas bendiciones que tal vez mi viejito no vio, yo las estoy viendo. ¿Pero por qué? Porque buscamos de Dios. Y esta noche es para que la familia haga un pacto con Dios. Y Dios es de pacto y Él cumple sus promesas. Haga un pacto de poder seguir, buscar el rostro a Dios y que todas las bendiciones que están y promesas en la Biblia las puedan ver sus hijos, los hijos de sus hijos, hasta la última generación. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, nos ponemos en pie.